continuamos por acá con más Caro. Claro que sí, Sarita. Lo que también nos conviene es saber cuidar el bolsillo y para eso nos acompaña en la mañana de hoy el doctor Eloy Fischer, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Cómo estás, doctor? Hoy vamos a hablar sobre educarnos en el tema de cómo economizar en tiempos de pandemia. Y con esto me gustaría que nos diera como, ¿hay algunos principios o 3 principios básicos para empezar a organizarnos un poquito más en el tema de la billetera? Buen tema. Sí, claro. Bueno, muchas gracias a ambas por tenerme aquí. Bueno, un país, un gobierno, tiene un presupuesto, pero también todas las familias tienen un presupuesto. Correcto. Y ese presupuesto debe ser una forma de poder demarcar los ingresos y los gastos precisamente para poder generar ahorro. Totalmente. Porque nosotros estamos ahora en medio de una pandemia y a veces la gente piensa, ¿cómo yo puedo tratar de reducir mis gastos para poder generar ahorro? Porque al final de cuentas el ahorro lo que busca es tratar de identificar recursos importantes para poder invertir a futuro. Y eso es lo que el ahorro en realidad es. Y el ahorro no tiene que ver en función de un monto o de algún específico. Tiene que ver en función de la disciplina que uno tiene para poder poner a un lado algún dólar, algunos centavos. 50 centavos, 25 centavos. Pero de manera regular y disciplinada. Correcto. Para poder entonces tener un pequeño fondo para cuando las cosas no salgan bien, para tener un fondo para la educación, un fondo para poder tener algo a futuro. Pero lo importante es que el ahorro genera esa disciplina. Totalmente. Para poder tener ese control de las cosas. Y los 3 principios, tal como planteas, el primero es, tienes que conocerte a ti mismo. Porque Conocerte a ti mismo. ese conocimiento que te permite a ti poder identificar qué es lo que tú estás ganando en tus ingresos, qué es lo que tú estás gastando, eso es lo que te permite a ti poder poner a un lado algún monto para poder ahorrar. Correcto. Ok, Totalmente. primero sería entonces conocernos a nosotros mismos. Claro. El segundo, Organizarse. organizarse. La organización es importante porque en la medida que podamos tener una discusión franca con con los quienes son parte de nuestra familia, podremos organizar la manera en que nosotros recibimos ingresos y gastamos. Porque mira, o sea, tal como te comenté inicialmente, todo gobierno tiene un presupuesto, pero ese presupuesto es en función del consenso que uno pueda tener en quienes reciben esos ingresos y quienes hacen esos gastos. Por eso que la familia, así como pasa con un gobierno, también pasa con la familia. Correcto. Tú tienes que sentarte en la mesa, en el comedor, y hablar francamente y decir, La realidad. Esto es lo que nosotros estamos ganando, este gasto es necesario. ¿Acaso tenemos que tener 4 celulares? Tenemos que tener... 5 carros. No, 5 carros. Nadie tiene 5 carros. Lo que yo digo es que parece mentira, pero cuando tú vas a una familia y las personas dicen, wow, o sea, ¿cómo es posible? Aquí ven que 2 personas o 4 personas y en efecto han habido casas que tú llegas y hay 5 carros y tú dices, ¿cómo es esto posible? Y entonces se molestan y demás. Ahora, yo quisiera, doctor, ir un poquito más allá por lo menos. Sabemos que estamos en una situación difícil y que es importante el tema de la docencia en el tema económico. Si bien es cierto, a muchos dirían, bueno, si yo, la verdad, el dinero que tengo es para comer, ¿cómo puedo ahorrar? Me encanta el hecho que haya tocado de que no es un monto en específico, porque creo que estamos acostumbrados a decir, ok, si voy a depositar $20 al mes, o $50 al mes, o 10, tiene que ser eso. Y yo creo que es como un vaivén, como bien indica, simplemente en crear el hábito de hacerlo para un futuro, pues obviamente en un tema de inversión y que esto pueda generar muchísimo más. Pero partiendo de ahí, ¿cómo debemos manejarnos específicamente para poder lograr esto o volver eso un hábito en nosotros? No, tocas el tercer principio, que Mira. precisamente es ser creativo. O sea, el tema ahora se trata de buscar formas novedosas de poder generar esa disciplina que te permita a ti poder tener ese pequeño monto cada mes. Por ejemplo, o sea, creo que uno de los tips más concretos que uno puede tener es comparemos precios. ¿Acaso tenemos, si queremos comprar un par de zapatos, tenemos que ver, ese zapato lo queremos para una misión funcional o queremos ese zapato para una misión de otro tipo? Si es una misión funcional, no tenemos que buscar el zapato de marca. Puede ser un zapato que sencillamente nosotros podemos utilizar de manera cotidiana para poder lograr un cometido de trabajo. Si es para otra cosa, ya eso tiene otra lógica. Y entonces el ser creativo implica poder ponerle el nombre correcto a nuestras necesidades.
Y esa es la parte la parte más importante, porque mira, nosotros estamos teniendo, cuando tenemos un monto o cuando tenemos un problema, tenemos que hacer un pequeño ejercicio, poner nuestros ingresos de un lado, nuestros gastos de otro lado y poder identificar qué gastos son necesarios, esos gastos de comida que tú planteas, pero qué otros gastos no son tan necesarios y podemos dilatar en el tiempo o podemos también nosotros poder sencillamente eliminarlos. En función de esa diferencia es lo que nosotros vamos a generar el ahorro, pero es la disciplina de recibir un ingreso y no gastárselo todo. Que el dinero no te controle a ti, sino que tú controles el dinero. Precisamente es conocerte a ti mismo. Doctor, yo creo que también hay diferentes tipos de gastos. Hay gastos, por ejemplo, yo me acuerdo que mi mamá siempre me decía, hija, si vas a comprarte un apartamento o un bien, eso es algo que siempre te va a dar. En cambio, si te quieres comprar un carro, por decir alguna Lexus que te cuesta $100,000, es un bien que se va depreciando poco a poco y que obviamente no es lo mismo que tú inviertas esos $100,000, por dar un ejemplo, claro, en un bien donde al contrario va a ir subiendo todos los años. O sea, hay gastos que van generando más, como un seguro de salud, que al final te va a servir un montón, porque si te pasa algo, pues el seguro te cubre, un bien, que es una casa, un seguro médico, tantas cosas, versus unos zapatos de marca, que se van a ir gastando poco a poco, un carro que se va a ir depreciando poco a poco. ¿Me equivoco? No, totalmente. Mira, muchos cuando hablan del tema presupuestario, y quizás estos temas salen en los periódicos, con el tema del presupuesto del Estado, son temas que a la gente, los economistas ven como si fueran unos científicos esotéricos que hablan de temas que en realidad la gente poco entiende. Pero en realidad el presupuesto tiene que ver con cuestiones muy básicas. Tú lo que señalaste es un excelente comentario, porque hay gastos corrientes, sí, que son gastos que tienen que ver con el día a día. Correcto. Y otros gastos de inversión, que son gastos que producen algún tipo de rédito a futuro. Por ejemplo, un gasto de inversión sería comprar una casa, un bien de capital que tú podrías vivir en ese bien o podría incluso alquilarlo y generar una renta. Correcto. Un gasto corriente es un gasto que tiene que ver con el tema de salud, con el tema de transporte. Tú te tienes que movilizar todos los días, tienes que comprar un carro que te permita a ti hacer lo propio. Si quieres comprarte, ese Lexus, claro, ya eso es otra cosa. Exacto. Eso es un bien que es un bien de lujo, pero en ese sentido esos bienes de lujo tienes que dejarlos cuando tú tengas un presupuesto, cuando tengas ingresos que te permitan a ti poder generar los réditos suficientes para comprarlo. Ahora, doctor, ¿cuáles serían esas herramientas que nosotros debemos utilizar al momento de querer ahorrar? Porque si bien es cierto, hay personas que me dicen, yo armo todo mi cuadro Excel y tengo esto, otros me dicen, yo nada más voy anotando en notes, en el celular. O sea, hay distintas formas de realizarlo. Entonces quisiera que nos compartieran esta mañana cuál es la herramienta que ustedes nos brindan para poder organizarnos mejor en el tema económico. Bueno, la mejor herramienta es hablar. Esa es la mejor herramienta. Okay. La mejor herramienta es sencillamente sentarse en el comedor y poder, si tienes con tu pareja o con tu familia. O si vives solo. O si vives solo, empezar a hablar contigo mismo. Sí, exacto. Sencillamente plantearte y poner, no en Excel, tampoco no tiene que ser en Notes, sencillamente en una pequeña hoja que identifique cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos que son corrientes, tus gastos necesarios, cuáles son tus gastos que puedes dejar en otro momento y poder en función de esa diferencia generar el ahorro. Pero la herramienta más importante, aparte del papel y un todo lápiz, lo que va a escribir, es hablar. O sea, es hablar, llegar a un consenso, llegar a un entendimiento que te permita a ti identificar. Claro, pero un presupuesto implica algo también importante. Es, tal como señalé inicialmente, un tema de disciplina. Es la disciplina de poder comprometerte que ese papel tú tienes que cumplirlo y van a haber momentos que tú no lo vas a cumplir, pero tienes que también presupuestar eso, es decir, como que me doy un margen de maniobra que me permita a mí, por lo menos, si hay un imprevisto, poder hacerle frente. Pero yo creo que ahí también entra lo de hablar, o sea, no nada más hablar con tu pareja. Si tienes situaciones delicadas en donde, tienes esas deudas que te andan atormentando también, hay veces que tú con personas hablando precisamente logras a un acuerdo, manejar las cosas poco a poco. Claro, esto no se puede hacer directamente con un banco. No. O quizás dependiendo, ¿no? Que lo logra. Sí, exacto. Pero lo importante es eso, atreverse. A veces uno por temor toma las acciones de como quien dice, dejar que corra y que aumenten esas deudas y luego colapsamos. Yo creo que también manejar esa situación y estar claro en nuestros gastos, de cómo sobrellevar o cómo ir saliendo de ellos poco a poco. Yo creo que a veces también cometemos el error de querer
eliminar el todo de una gasto vez. más grande y no tenemos ni siquiera el suficiente dinero para hacerlo. Y yo había escuchado una vez que era bueno si tenías por Patricia. lo menos 5, ir desde los más pequeños y tú el hecho de sentir que ya ibas dejando pues un gasto o que estaba El más saldado, chiquito, eso ajá. te daba como fuerza para seguir luchando, como para poder ir cubriendo los otros. O sea, es un proceso, ¿no? Que no se puede lograr de la noche a la mañana, pero se logra poco a poco. Doctor, sí, aportando a eso, yo sé que usted es el secretario general del Ministerio tampoco lo de dije de esa Economía. forma. Secretario general del Ministerio de Economía y Finanzas. Para los que no saben, que disculpe, doctor, no lo presenté, las personas decir, pero ¿quién es el doctor Eloy Fischer? El secretario general del Ministerio de Economía y Finanzas. Y no sé si usted tenga conocimiento de por qué hay algunos bancos donde uno quiere hacer un arreglo de pago. Póngase ahorita en pandemia. Mi hipoteca son $500. Yo no puedo ahorita mismo pagar los $500 y yo puedo pagar $200. Hay bancos que cierran la puerta y cierran la posibilidad de poder que el cliente tan siquiera vaya a hacer un aporte. ¿Por qué pasa eso? Bueno, eso es un tema que yo creo que los cuentavientes y las personas que tienen alguna deuda con los bancos tienen que tener muy presente. Nada impide que tú hables con tu banco. Totalmente. Y los bancos, la mayoría de ellos tienen generalmente un oído receptor para saber cuándo sus clientes tienen problemas. Porque al banco no le conviene que al cliente le vaya mal. Ellos Claro. les conviene que el cliente le vaya bien. Y los bancos tienen esa... la mayoría de ellos han abierto ese compás Ok. para poder hablar con sus clientes y poder tratar de manejar un cronograma de pagos que le permita tanto al banco como al cliente llegar a un entendimiento. Pero no nada más los temas de los bancos. O sea, hay muchos otros acreedores. entidades, sí. Hay entidades que tú tienes La que hablar luz, con el ellos. agua, sí. Tú puedes hablar con ellos, tú puedes llegar a arreglos de pago. O sea, a veces es un poco engorroso porque es un tema que... Delicado. Más que un tema delicado, es un tema como que requiere saber manejar. tiempo, requiere esfuerzo, pero lo cierto es que ninguno de estos no está vedado tener esa apertura, ese contacto para poder uno arreglar esto, porque nuevamente a tus acreedores les importa que te vaya bien, a ningún acreedor le gusta tener Quedarse con esa deuda. quedarse con esa deuda, claramente. Ok. Buenísimo, de verdad que yo creo que en tiempos de pandemia es importante estar claros con todo esto y sobre todo me encanta que haya tenido la oportunidad pues de venir acá y acompañarnos. Yo creo que este es un tema que de hecho todos los televidentes también nos lo hacen saber cuando comparten con nosotros todas las mañanas y es el tema precisamente de cómo manejar el dinero en estos tiempos que están difíciles, qué es lo más importante, el tema de no gastar o priorizar, que yo creo que partiendo de ahí también es un punto muy importante. No, sí, precisamente. Yo creo que nada más llevar un tema, creo que clave, que lo que se hace en pequeña escala también se hace en gran escala. Todo presupuesto puede ser, es un tema relativamente sencillo, que se maneja tanto como un país como por una familia. Y eso es un tema que la gente tiene que tener presente. En la medida que tú entiendes un presupuesto familiar, tú vas a poder entender lo que pasa a nivel mucho más general. Vivimos en tiempos muy interesantes, tiempos difíciles, que lamentablemente el dinero, que es un tema tan importante, la gente a veces lo ve como si fuera algo que es difícil de entender. Pero lo cierto es que en la medida que las familias hagan este tipo de ejercicio, uno va a poder darse cuenta que el dinero en realidad no tiene nada de misterioso. Es una cuestión que tiene que controlarse, pero ojo, tiene que manejarse con disciplina, porque la disciplina es la parte clave en todo esto. Me Así encanta. es. Doctor, esta hojita de elabora tu presupuesto mensual, ¿la podemos encontrar en alguna página del Ministerio de Economía y Finanzas o eso fue algo que usted creó? Bueno, nosotros podemos colgarla en la página web para que... Como dársela- guía. Como Sí, guía, claro. exacto, me parece Muy bueno, muy buena idea. importante. Excelente, doctor, de verdad que buen tema. Mil gracias por habernos acompañado esta mañana y sobre todo informarnos más sobre cómo manejar estos temas que para todos es muy, muy importante. Ya usted lo sabe, tome nota, siga las indicaciones y sobre todo disciplina ante todo al momento pues, de invertir o de gastar su dinero. Priorice, eso es lo más importante. Doctor, mil gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor. Y recuerden, ahorrar es importante. Eso, ahorrar. Ahorrar es tu mejor inversión, me gustó esa frase. Exacto. Así mismo. Así ves, nos vamos con eso al cambio, ya venimos, rapidito. Y no la dejes sola, dale una vueltecita, estrellando la